Dios necesitaba a alguien que recanceara en el grupo. Padre nuestro, gracias te damos por tu amor, porque nos haces valiosos ante tus ojos, Señor, porque nos compraste a gran precio. Señor, gracias por Cristo, cabeza nuestra, gracias por nuestro Salvador, que a veces nos olvidamos de Él, Señor, y solo nos ocupamos de nuestra vida en relación a ti. No permitas que solo nos ocupemos de los quehaceres de la vida y buscar las promesas tuyas y tu favor, sino que ayúdanos a entender lo sobrenatural del caminar en el Espíritu, conociendo ese Cristo que nos redimió, Señor, y nos dio esa naturaleza divina de la cual somos partícipes en Él, para Él y con Él, Señor. Padre, que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si es así, Señor, sáquela, no nos interesa. Aquí nadie quiere hacer prevalecer su opinión. Aquí solo queremos aprender, y conoces eso en el corazón, porque te lo hemos pedido y te lo he pedido en innumerables ocasiones, Señor. Que no esté aquí, Señor, quien quiera tener la razón, que esté aquí quien quiera conocerte y aprender cuál es tu voluntad y cuál es tu palabra, y que encierra, Señor, tu palabra. Con esa sencillez y humildad, seamos estudiantes, Señor, de tu palabra y sobre todo de la vida, Señor, que has planeado para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos al capítulo 2, ¿verdad? Y estamos terminando el 1, sin mal no recuerdo. Íbamos a hablar ya al finalcito del 1. No hay afán, ¿cierto? No. Ahora me alegro de mis padecimientos. Eso es una recapitulación. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella soy yo ministro, en virtud de la dispensación divina a mí confiada en beneficio vuestro, para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Recordemos que aquí voy a hacer la salvedad que ya había, voy a repetir lo que dije en la clase pasada. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que el sacrificio de Cristo fue imperfecto, ¿cierto? Que la cruz no fue todo posible, sino que él está hablando de que nosotros, como cuerpo de Cristo, al integrarnos a la cabeza que ganó la salvación para nosotros, es como que la obra de Cristo se completa a través de la iglesia, que somos uno con Cristo. Todos sabemos que la obra de Cristo no está completa. La obra de salvación sí, pero la obra de Cristo no está completa. ¿Por qué no está completa? Porque faltan personas por añadirse. En tanto falten personas por añadirte, el vecino tuyo que está esperando a que le hables, ¿cierto? El vecino tuyo, la amiga tuya, etcétera, etcétera, que están a la expectativa, que todavía no son conversos, quiere decir, nos da a nosotros la razón de la cual está hablando el apóstol Pablo. La obra está incompleta en tanto no estén todo el número de convertidos añadidos al cuerpo místico de Cristo, ¿cierto? No es insuficiencia de la cruz, como algunos han intentado explicar este pasaje, que es terrible. Eso no es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. 24. 1:24. Ajá. Ya están todos ahí. De ella soy yo ministro en virtud de la dispensación divina a mí confiada en beneficio vuestro, para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese perfeccionamiento de la obra de Cristo que ya fue perfecta para nosotros? Predicándola, llevándola. Va a ser perfecta en tanto se extienda al necesitado, en cuanto se entregue al otro, en cuanto el otro pueda ser partícipe también del cuerpo de Cristo. Ahí se perfecciona, hasta que llegue el momento en que ya sí la iglesia sea una y se levante allá en el cielo con Cristo. Pero por eso se dice incompleto en ese sentido, en que es progresivo la salvación, digámoslo así, de generación en generación. Dice: para llegar a la aplicación de la palabra de Dios, el misterio escondido desde los siglos y desde las generaciones, y ahora manifestado a sus santos. ¿Cuál es el misterio? El apóstol Pablo habla de este misterio. Esta es la primera vez que él habla del misterio sin hablar del sujeto como tal, ¿cierto? Sino que él lo arroja así. Él quiso hacerlo de esa manera. ¿Qué es ese misterio del que él está hablando?
¿Qué dice? Es Cristo. Ese misterio es Cristo, es el misterio escondido. ¿Por qué le está diciendo el misterio que fue predicado? ¿Por qué le está haciendo ese énfasis? ¿Recuerdan ustedes a cuáles eran los dos problemas que se estaban presentando en Colosas? ¿Cuáles eran? Ellos estaban como judaizando. Judaizantes y gnósticos. Eran las dos vertientes que estaban empezando a entrar, esas corrientes que estaban como permeando la iglesia de Colosas. Entonces por eso él usa la palabra misterio. La aplicación de la palabra de Dios, el misterio escondido desde los siglos y desde las generaciones y ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestando a todos los hombres. En otras traducciones puede decir tranquilamente exhortando, recomendando, Aconsejando, ajá, enseñando. amonestando a todos los hombres, porque es que en griego la palabra que se usa para exhortar tiene esa doble funcionalidad, ¿cierto? Tiene tanto como exhortar, como regañar, o también de consolación, como de dar a conocer. Entonces por eso lo ponen así. Amonestando suena muy agresivo, como lo estoy regañando con el evangelio. Entonces por eso la Biblia aclara eso. Amonestando a todos los hombres e instruyéndolos en toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo, por lo cual me fatigo luchando con la energía de su fuerza que obra poderosamente en mí. Entonces, aquí tenemos varios elementos muy interesantes. Uno, el apóstol Pablo dice instruyéndolos en toda sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? Espíritu Santo. De Dios, sí, del Espíritu Santo también. Pero en el contexto, De la Biblia, sí, no, también, pero en el contexto de nosotros. de Cristo, del misterio. Estudiantes. Los gnósticos, ¿quiénes eran los gnósticos? Vamos a hablar quiénes eran los gnósticos. Los gnósticos nacen de un movimiento, fue un movimiento que comenzó en algo que se llamaba el culto a los misterios, ¿cierto? Eran personas que creían o buscaban, eclécticos, que buscaban mezclar lo mejor de cada doctrina, de cada religión, de cada culto. Y creían que solo a través de un conocimiento secreto que unos iniciados y unas personas con unas capacidades especiales podían conocer, ellos alcanzaban la emancipación de las cosas terrenales. Solamente a través de ese conocimiento escondido se podía alcanzar eso. Ustedes recuerdan la palabra apócrifo. Todos la hemos escuchado. La palabra apócrifo es una palabra griega que significa escondido. Cuando uno dice, es que los evangelios apócrifos, es porque son los evangelios escondidos, ¿no? Eso significa apócrifo, escondido. Entonces, ¿qué decían los gnósticos? Los gnósticos, ellos intentaban alcanzar algo. Es que no se puede hablar de gnosticismo como una secta en particular, porque el gnosticismo era algo tan cambiante como de yo soy un gnóstico y el vecino es un gnóstico y todos pensamos cosas completamente diferentes, ¿cierto? Entonces no había como una religión gnóstica. Por eso no podemos como ir y apuntar el judaísmo, el islam, que tienen como una doctrina. El gnosticismo no tenía una doctrina, pero sí tenía una razón de fondo, y era a través de un conocimiento oculto que se alcanzaba por unos ritos de iniciación y por unas digámoslo así, y por unos escritos y cosas que se pasaban, cartas ocultas, y eso se pasaban entre ellos, alcanzaban esa sabiduría oculta. Pablo, eso no era como muy de los romanos. Los romanos lo tomaron de los griegos lo tomaron de los persas lo tomaron de la observación de las estrellas. Y las estrellas de... ¿Cómo? Y de los babilonios, y váyase atrás hasta los sumerios. Los egipcios tenían también su gnosticismo.
De hecho, hay un gnosticismo que viene por la corriente de Alejandría y hay un gnosticismo que viene por la corriente babilónica. El gnosticismo de la corriente babilónica es el de Pitágoras y el de algunos filósofos griegos. El que viene por la corriente de Alejandría es el rito egipcio, es como los ritos egipcios que todavía persisten en la actualidad, y la masonería, por ejemplo, está fundamentada en el gnosticismo egipcio. Los arcanos. Uno puede rastrear los orígenes del gnosticismo, pero sectas gnósticas habían tantas y eran tan cambiantes que no tenemos registro sino de poquitas cosas. Solo tenemos un registro de una gnosis, o sea, una falsa ciencia que se originó en Alejandría y que tomaron muchos textos cristianos, muchos evangelios, y los cambiaron. Y esos son los famosos libros de Egipto que estuvieron escritos, el famoso evangelio de Tomás y todo eso, que estaban escritos en copto, y que todo raro. Entonces, y Jesús estaba con María Magdalena, Jesús se le acercó y está borrado ese pedazo, y después sigue, para que la gente se ponga a pensar, y le dio un beso y cualquier tontería. Mano Espadile. ¿Qué pasó? Está todavía. En los apócrifos. Pero sí, está toda. Uno está haciendo toda una caricatura de todo lo que estamos hablando acá. Eso está bien. Entonces, Pablo ya aquí empieza a tirar darditos. En medio de su carta, él empieza a tirar darditos en contra de los gnósticos. Y ahorita le tira a los judaizantes. Y después le tira a los dos juntos. Vamos a ver en el capítulo 2. Perdona, Mora, pero estamos como tal vez cambiamos tanto. Bueno, serio, íbamos 4 ya que decimos ¿Qué lo mismo. más? Hola. Chicos a todos, para no interrumpir No, Marce mucho. ya sí es un completo liquid paper, vean. Uy, ya sí. Marta, estás muy bonita. Sí. Hola, Claudita. Ya estamos los que somos, ¿cierto? Y somos. Clau, vamos en Colosenses capítulo 1, verso 28. Al cual nosotros anunciamos, amonestando a todos los hombres e instruyéndolos en toda sabiduría. Miren, el ser humano, sobre todo los de la iglesia de Colosas, nos muestran a nosotros algo en lo que nosotros podemos caer, para hacer esto un poco más, llevarlo un poco más a la práctica. Y es en que uno a veces se puede llegar a sentir inconforme con el evangelio. Uno a veces se puede sentir inconforme con el evangelio carnalmente, porque estoy viviendo un evangelio carnal. Cuando yo vivo un evangelio carnal, obviamente mi carne me va a exigir, esto no es por acá, por este lado, y empieza una pelea interior. Pero como nosotros tenemos una tendencia a buscar al Señor, a buscar digámoslo así, lo trascendente, lo puro del Señor, entonces algo de nosotros se va a buscar por otros lados. No, esto como que ya es muy básico, como que no, y yo empiezo a buscar otras cosas. Quizás en esto cayeron los colosenses. Ya habían recibido el evangelio por parte de Epafras, y Epafras había predicado un buen evangelio. Pero ellos empezaron a escuchar por allá a los gnósticos y los veían haciendo cosas muy bacanas. No, es que nosotros tenemos un conocimiento que nos encontramos en una cueva, este rollito, y si ustedes hacen esto, entonces van a alcanzar más sabiduría. Sí, Cristo es bueno y es necesario, pero venga, que usted le puede añadir este otro poquito. Y eso comienza en el ser humano y en la carne a generar una seducción. Y esa seducción es el problema que Pablo está empezando a tratar. ¿Por qué Pablo empieza a hablar de su carta de la suficiencia de Cristo y de la primacía de Cristo? Es decir, Cristo como primero de todas las cosas. Cristo es el alfa, Cristo es el omega. En Él se crearon todas las cosas, sin Él nada fue hecho. Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué Él está diciendo eso? Para dejar claro que nadie le puede agregar nada más. Exactamente.
dejar claro que Cristo nos es suficiente, que el problema es no conocerlo a Él. Y como no lo conocemos o no queremos cambiar cosas que tenemos que cambiar para conocerlo mejor, o no permitimos que el Espíritu Santo cambie, transforme cosas que Él quiere transformarnos, nos vamos a buscar cosas más, entre comillas, sublimes que lo que Dios nos quiere cambiar en el momento. Dios quiere lidiar, por ejemplo, hoy con tu pereza y no quiere revelarte qué nos pasa a nosotros cuando nos morimos, por decirte alguna cosa. Y uno es, Dios, pero es que yo quiero entender el mundo espiritual. Y Dios dice, oh, pero yo quiero tratar con tu pereza. ¿Cierto? Entonces nosotros a veces exigimos de Dios lo sublime y Dios dice, primero voy a cambiar tus malas maneras para después llevarte a lo sublime. ¿Cierto? Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que necesitamos. Y nosotros a veces creemos que sabemos más lo que necesitamos que Dios mismo, que nos conoce de verdad, cuando nosotros ni nos conocemos. Bien. A fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo, por lo cual me fatigo luchando con la energía de su fuerza que obra poderosamente en mí. Esto es como, la verdad, como un regarse del corazón del apóstol ante los de Colosas, diciéndoles, vea, yo no me canso y no me voy a cansar, que si veo un error, yo los voy a instruir en la fe. Si yo veo que algo está malo, yo voy y digo, yo voy y predico la palabra, porque mi misión como apóstol es de entregarlos a ustedes limpios ante Dios como iglesia. Él era como la escobita del cuerpo. El apóstol era como escobita del cuerpo, ¿cierto? Pablo, eso no lo tenemos que hacer nosotros. O sea, si vemos en alguien algo que no está haciendo y no se lo tenemos que decir. Sí, pero hay maneras de decirlo. Sí, pero como así. Pues, Y las maneras de decirlo lo vimos en Romanos, en el capítulo 14. No vino. Quien lleve tiempo en la fe, quien esté instruido en la fe, quien sea sabio en la fe, nos decían cómo le debemos decir al que es frágil en la fe, al blanco. al flaco en la fe. Pero puede que ahí no sea flaco, no sé. No, está flaqueando. Pero está flaqueando en un punto, Está ¿cierto? flaqueando en un punto. Quizás tu punto fuerte sea mi punto flaco. En ese caso, el que tiene el punto fuerte tiene autoridad para hablar del punto flaco del otro. Pero Y lo que nos advierte el apóstol es que, ojo, porque uno puede decirlo de muchas maneras, pero si lo dice de una forma que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso puede hacer que esa persona se vaya. Produce lo que llama el escándalo. Ah, yo estuve en el escándalo. En el escándalo estábamos hablando de ese tema. En estos días tuve un caso de una persona que tenía un perro de toda la vida y el perro se llama Baco, como el dios del vino, pues, el dios romano. Entonces, sí, entonces Baco, y una persona que estaba asistiendo a una iglesia llegó, no, ustedes no pueden ser creyentes y que ese perro tenga ese nombre, y qué cosa tan impresionante, pues casi le tira, casi manda a exorcizar el pobre animalito, ¿cierto? Entonces yo le dije a ella, pregúntele a su amiga cuántos nombres teóforos, es decir, que provienen de dioses, no tenemos nosotros ahora. El 30% de los nombres que nosotros tenemos en el normal, el Alejandro, el Valentina, todo eso, son nombres teóforos, son nombres que provienen de una deidad pagana, de antaño. Muchos, la mayoría, de nombres que no son judíos, pues. Con razón hay tanta perdición por ahí en la 33 que la traen Y los tacos que se arman allá. Los tacos indígenas, sí, que duermen indígenas. Claro, claro. Yo soy de Cefas o soy de Apolo. Apolo, vea, qué buen ejemplo. sí, Y Apolo era un cuasi apóstol. era un cuasi Pablo. Entonces, para que alguien se dividiera entre yo soy de Pablo o soy de Apolo, quiere decir que Apolo tenía mucho peso. Para hacerle contrapeso al apóstol Pablo tenía que ser tremendo hombre de Dios. Entonces miren, el siervo de todos. Pero nótese esto tan particular. Nos fijamos en que le pusieron Baco a un perrito, pero no nos fijamos en lo que dicen las escrituras de un cuasi apóstol llamado Apolo. Vergonzoso. A eso nos lleva
Eso es un flaco en la fe. Mejor que era un pastor alemán y todo. Usted a Rottweiler que se llama Titán, ya ahorita se está llevando. El típico caballo de los ejemplos de derecho. El caballo Satanás Ah, sí. y la vaca Ramón. Vaca Ramona. Y Pedro Pérez. Pedro Pérez montado en el caballo Satanás y la vaca Ramón. Siempre lo mismo. Que están en los libros de derecho. Y siempre lo mataban a Pedro Pérez y a Juan, no. Y al caballo. Sí. Pero hay muchos abogados acá más bien. Los que no somos abogados no entendimos el caso. Sí. Bueno, La cúpula de bufet. entonces miren lo que la falta como de un conocimiento sano de la palabra de Dios nos lleva a hacer. Entonces, y puede ser una persona de muy buena intención de corazón, y una persona santa y sana, pero con unas burradas va a escandalizar al que es más débil que él. No, yo no soy creyente para cambiar el nombre a un perrito. No, están locos. Porque producen un escándalo innecesario. Sí, claro. Producen escándalo innecesario. No, yo no como morcilla. No, eso es cerdo y sangre y junto y quemado. Y puede haber toda una familia que vaya a ingresar al reino de Dios. Y tuviste el privilegio de compartirles el evangelio y perderte por una niñedad de esas. Y eso suena gracioso para nosotros ahora que gozamos, yo digámoslo así, como de un conocimiento y como una tranquilidad al pensar las cosas, pero eso es muy normal. Es muy normal. Y más de lo Es que por ahí, yo no sé si eso sea verdad o no, pero vi, en internet sale mucha bobada, que Jesús Zeus. un señor, no, un ya. señor es que como basándose en el versículo cuando la cananea le dice a Jesús que le haga el milagro, y Sí. que él le dice no está bien darle Los perrillos. los perrillos, entonces el cuento es que el señor anda diciendo que los perros son del demonio, le está haciendo sacrificios de perros porque los perros son unos infiltrados del Es que demonio. Europa quedó con las ratas en una peste bubónica. Pero si usted lee un poquitico, No, es que no tiene nada que ver con eso, qué pecado. usted va a saber que perrillos es la manera en que ellos le hablaban despectivamente de los extranjeros, de los que no eran judíos. Pastuso fue, No más. Pastores. pastor alemanes. Un señor pastor alemán. Bueno, sí, de pastores. Pablo, aunque yo pues me he Señor dado pastor. cuenta también en el caminar que muchas veces hay cosas Camina. que nosotros vemos como entrada. Pues, a ver, una persona que está es que a mí no me gusta pues hablar como así, pero Un X. como un X que está en pecado, pues, o sea, como algo así. todos. Del mundo. Sí, una Sí. persona del mundo. Y uno sabe cuáles son, pues uno ya empieza a conocer cuáles son los errores que puede estar cometiendo. Pero Dios muchas veces te manda a hablarle de otra cosa completamente diferente porque en ese momento Dios quiere es corregir. Pues por ejemplo, por decir una cosa, por decir una bobada, una persona que sea homosexual, por Sí. decir algo así, Ajá. y no sé, no está pagando impuestos, por decir algo así. Sí. Entonces Dios te manda a hablarles más que todo de sus impuestos en ese Y no- momento. y no de la específico. homosexualidad. Nada que pues, le importa un pepino su homosexualidad en ese momento Total. específico. Total. Entonces yo también me he dado cuenta que muchas veces uno como lo que nota de primero puede ser, no puede tener importancia en ese momento De acuerdo, para Dios, sino 100%. que más adelante Dios lo trata. Así sí, es. sí es necesario. Y hay cosas que Pues, Dios o sea, trata personalmente y no te manda a decir. exactamente, sino como que otra cosa que nada que Es ver que a lo con mejor que eso- uno- a lo con lo mejor que eso uno que- nota. Porque mira que Dios dice que Tocar seamos la como puerta. mansos como Y astutos. mansos como paloma y astutos como serpiente, y a lo mejor ahí se manifiesta como la astucia de Dios, en tanto que no llega a atacar lo que él piensa que va a ser atacado, sino que le va como rompiendo el hielo por los Sí. lados, hasta que llega el momento en el que Dios Entonces, haga por cuando- eso- Yo creo por que eso eso no Dios tiene es que como ser a súper veces- sutil. Uf, Él es muy amoroso. Por eso es que Sí. uno tiene que ser como tan prudente en eso, Sí. porque es que Dios, Claro. uno no sabe Dios qué pretende tratar en esa persona o en no. especial. Completamente de acuerdo. Uno con puede usted. ver Muchas veces cosas atacando y no sabe antes. que No, los realmente hace Dios con O uno quiere sintiendo tratar. como un miserable y Dios le manda a decir cosas bonitas. Sí, el apóstol Pablo, por eso lo criticaban los judíos, porque él no entraba a atacar a todo el mundo porque no hacía todo lo que ellos hacían. Él se sentaba a comer con los gentiles
siempre guardando los principios. Él no se contaminaba ni en el lenguaje ni en las cosas que hacían, pero sí estaba con ellos. Y él les predicaba el evangelio. Él les predicaba. ¿Qué es contaminarse el lenguaje? Por ejemplo, entonces te invitamos a una orgía de 3 personas. El otro no es el lenguaje. Pero el lenguaje. Me preguntaste el lenguaje. Pero el lenguaje, Pues pues, que es quería palabras, palabras soeces o maledicencias, como dice. Mala. Sí, Ok, palabra, sí. participar de la vulgaridad. Entonces empezaron a hablar. Pasó por allá una colosense bien querida. Entonces empezaron todos pues A rajarle la colosense. A verle la Colosense. Y él no. Empezaron todos a murmurar y a hacer comentarios soeces al respecto de la pasada de la chica. El apóstol Pablo seguramente en ese momento no participaría de ese comentario y haría caso omiso. Pero no se pondría a echarles madres y decirles, vea, es que la palabra de Dios no. Él les contaría el evangelio, y el evangelio produce ¿qué? Si lo escuchan con fe, produce la llegada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce arrepentimiento. Ellos dirán, y nosotros que decíamos esto aquí delante de ese tipo, qué pena. Entonces, sabiendo lo que ahora sabemos, y eso nos pasa a todos. ¿A ustedes no les ha pasado? A mí me pasa. Me siento incómodo. A mí una vez me pasó que yo estuve invitado a dar una conferencia y llegué muy temprano y toda la gente estaba sentada y era una universidad y seguían llegando personas y yo me senté ahí a tomar agua en las banquitas de las sillas que nos habían pues puesto ahí adelante, y muchas señores y gente se empezó a hacer adelante y todos empezaron a rajar. ¿Qué será eso? ¿Qué estupidez? Y uno decía, no, qué pereza. Ahora, ¿por qué nos sacaron de clase y una conferencia de cambios de vida? ¿Qué es esta bobada? Esta universidad sí es boba, en eso se gastan la plata, pagándole a conferencistas, y empezaban a murmurar, y yo les decía que yo me reía y hablaba pues, y participaba pues con ellos de la vida. Y dijeron groserías y cosas, y eran unos pelados y una señora. Y al final pues ya dicen, bueno, vamos a presentar pues al conferencista, viene de Medellín, y yo me paro. Yo me paro y yo que todos inmediatamente se quedan. No sabía dónde meterse. Y lo primero que digo, a mí no me han pagado por hacer lo que hago, la universidad no me ha pagado, yo vengo voluntariamente, eso es una petición de la universidad, y yo apenas se miraba. Y después pasaron a oración, y una de ellas es amiga mía y es una mujer con testimonio de Dios. Entonces, miren cómo cuando llega el Espíritu hay transformación, ¿cierto? Y uno se da cuenta de sus tonterías, de todas las tonterías que uno habla. No yendo más lejos, ayer me sorprendía mucho hablando con unas personas, con 3 hombres, uno no casado, los otros 2 casados. Y escuchándolos hablar, porque pasó una mujer precisamente, no una colosense, una envigadeña por ahí. Pasó por ahí y empezaron los comentarios, pero a granel. Y no se quedaban en el comentario, profundizaban en el comentario. Y yo los escuchaba pues a los maestros pues. Y entonces de pronto uno lo llama a la novia. Y él contesta y bravea, tiene una discusión con la novia. El otro me decía, si es estúpido, yo sí mucho le daré cuentas a mi esposa, pero una novia, esa no es sino para muchas cosas, menos para nada bueno. Ahorita te doy la dirección, el número, y te digo que mejilla tiene más tierna. Bueno, ¿quiénes estaban ya en el grupo? Tiene WhatsApp. Afortunadamente no eran del grupo. Y entonces dijo, una novia es que le expliqué, este sí es estúpido. Y este que tiene 2. Entonces dijo, y entonces yo le pregunté, bueno, y vos que yo soy casado, tengo 2 mellizos, tengo una hija, acabo de tener un hijo con esta, y yo tengo como 4 mujeres. ¿Cierto? Y el otro dijo, no, y entonces después participó el otro de la conversación, y el otro dijo, no, yo tengo 2, pero lo normal es como que uno tenga 4. Y entonces empezaron a hacer la discusión de cuántas mujeres era bueno tener. Oíste qué círculo, qué clase de El normal, tristemente el normal. ¿No eran árabes? No, tristemente el normal. Porque ellos no hablan eso delante de una mujer. Porque eres mujer, no pero es que yo, pues...
Pero no te imaginas, Sebas. Eso me está diciendo Mary, que los hombres abran así, imagínate. Muchachos, perdónenme si estoy haciendo cambios en el... Todo eso pues ya, todo Yo eso le dije, ya. yo le dije a Meli, uno ve, por ejemplo, un man bien nervioso. Andrés, tuve que contar el secreto. La verdad. Bueno, no, para que no se nos vuelva, para que no se nos extienda este tema. Venga, para que no se nos extienda este tema, la conclusión es la siguiente. El mundo. Miren, yo meditaba esto con ellos. Obviamente les hablé después. Y después me van a escuchar porque ellos van a ir a una conferencia que yo voy a dar, así, pero ellos todavía no saben. Ellos me hablaban de todas esas cosas, ya después escucharán. ¿Y cuándo es la conferencia? Y eso que Andrew, no te había querido ventilar. Ahora yo sí los quiero conocer, es mentira, no, para evangelizar. Entonces el uno empezó a decir, es que, vea, hasta los evangélicos hacen eso. Decía él, es que esos evangélicos, por ejemplo, ya hasta los evangélicos están haciendo eso es muy normal, que uno veía que tan bueno, hacen lo mismo, y hablan pura caspa y hacen lo mismo. Decía él, qué pena, pero él estaba hablando de eso, el que tenía 2. Cierto, había uno que tenía 4, otro 3 y otro 2. Entonces peleaban de qué era mejor. Los que hacías callado ahí. Yo los escuchaba y les hacía algunas preguntas, ¿cierto? Entonces me preguntaban, es que la fila eso es una bobada, eso es imposible, ¿cierto? Bueno, en fin. Miren que nosotros a veces nos juzgamos a nosotros mismos muy duro. Y hay peores. No es para tener ese consuelo, sino que uno a veces en el camino del Señor, a nosotros los pecados cada vez se nos van haciendo más grandes. Una falta en nosotros nos arrojamos mucho juicio, ¿cierto? Y cada vez es progresivo. Entonces uno nota como todo es normal, y eso es bueno que sea normal, pero tampoco es bueno que nos desanimemos, sino que nos animemos porque el mundo está podrido y nosotros no lo queremos. Nosotros queremos deshacernos de ese viejo hombre. Y cuando uno está en una conversación, mira, dices, ¿qué es eso? Eso es normal. Es normal. Y eran 3 personas. Si de 3 que habían, 3 decían lo mismo, haga la cuenta. 3 de 3. 3 de cada 3. Y si hacemos un sondeo mayor, ¿cuántos caen? ¿Cierto? Entonces, nótese que el Señor nos transforma, ¿no? Que el Señor sí nos está cambiando. Pero que nuestro juicio, nuestra autorreflexión, meditación, se va haciendo más exhaustiva. Se va haciendo más dura, ¿no? Pero también gracias, de ánimo para entender y darle gracias a Dios, que es como termina la carta de los Colosenses. Termina la carta de los Colosenses con el ánimo que le da el apóstol Pablo a ellos, diciendo, Dios nos transforma, tenemos la fuerza del Espíritu que nos está cambiando. No desmayemos en querer hacer el bien y en transformarnos, porque allá afuera sí se están pudriendo literalmente. Bien. Vale, por ejemplo, no hay en ese caso que alguien, ¿no? Escucha. Y pero no le dice nada. No, porque Dios tendrá, tú le pides a Dios, Dios dame la oportunidad de hablar en el momento y en el tiempo que sea adecuado y ser escuchado y no ser pisoteada tu palabra. Sí, porque en el momento que vos hablas vas a arrancar. A mí me parece muy valiosa la palabra de Dios como para arrojarla en una conversación de esas. Se podría hacer salvo si el Espíritu Santo te diga. Si no, yo acudo a la prudencia del mismo Señor, que el mismo Señor Jesucristo tuvo. Hola, soy el Mesías. Tú lo hubieran apedreado, lo hubieran entronizado ahí. Entronado ahí con todo en Jerusalén. Casi lo hacen, él se tuvo que volar de eso. Y solo el hecho de que uno participe ahí ya puede formar en ellos. Claro. Yo les hice los dejé una o dos inquietudes, pero sé que esas inquietudes no sirven para nada. Sé que el que realmente hace algo en ellos es el toque del Espíritu. Las inquietudes y la meditación zen y los chascarrillos y los proverbios poco cambian la vida de una persona. El toque sobrenatural del Espíritu es lo que verdaderamente transforma a una persona, no lo que tú les digas. Pero no ahí Pablo les dio que hacer oración o no. ¿Puedo orar por ustedes? No. Van a decir, ay, qué pesar este evangélico, y quizás te rían, a menos de que el Espíritu te ponga a hacerlo. Si el Espíritu te pone a hacerlo, hazlo, porque sí o sí es el momento.
Y quizás una persona de esas pueda tener un accidente y jamás conozca a Dios. Y ese era el momento de él conocerlo. Pero en otro momento, ese momento también puede ser inoportuno para que ellos lo conozcan. Estoy seguro de que Dios va a propiciar la oportunidad para encontrarme con ellos. Eso sí le pedí a Dios, Señor. Estos tres, vamos a ver. Están hablando mucha cosa. Hay que alinearlos. Interceder también por ellos. O sea, Total. Ya Sí, la solamente orar. soledad en mi cuarto, yo empiezo a poner en oración, Señor, por esta persona. Guárdate de mí con el- Miren que Jesús nunca le predicaba a los necios. Las pérdidas. Las joyas. No, no Y- tires las perlas ahí. Y él le explicaba las parábolas a los apóstoles, no a todo el mundo. Bien. Porque los tesos cuando... No es que el evangelio sea exclusivo, ojo. Pero hay Es momentos- ser mansos como palomas, astutos como serpientes. ¿Qué pasó? Bueno, pero es más fácil. Sí, ¿saben qué? Yo me acuerdo que una vez estaba con varios amigos míos, estamos todos hombres, y ellos empezaron a hablar que la gente que estaba con Dios porque no tenía relaciones sexuales. Y entonces empezaron a decir, es que es por esto, es que es por lo otro, es que se les merma la relación con como la bendición de Dios, que no sé qué, no sé qué. Y yo con ganas de decirle un montón de cosas, y cuando les iba a decir lo que sentí del Espíritu Santo es, y eso fue súper charro porque yo ni lo pensé, pero yo les dije, miren, hablarles yo a ustedes de esos temas espirituales es como una persona que a duras penas sabe sumar quiere entender un problema de física. Para ustedes poder entender eso tienen que acercarse a Dios, y no lo van a entender nunca. Y fue súper charro porque ellos pararon de alegar, se quedaron callados y al rato empezaron a hablar de otra cosa. Y yo entendí que eso fue una respuesta, no una respuesta mía, sino una respuesta de Dios, porque ellos no estaban como en la condición de poder entender, pero como la respuesta que Dios sacó los dejó a ellos como, pues madre, sí. No nos Porque si no te metamos con hubieran eso. metido vos ahí en la discusión. Imagínate, o sea, hubiera entrado como en lo que dice la Biblia, que son discusiones necias, y uno de ahí nunca sale. Porque uno, cuando está en el mundo, siempre va a buscar tener la razón por sobre todas las cosas, así no la tendrá. Ese la sabiduría. Es más fácil a veces predicarle a una persona lacra que se sabe lacra que a un orgulloso que se cree bueno, ¿no? De hecho, el lacra que se cree lacra es la persona, el que tiene los oídos más ideales para escuchar el evangelio. Esa fue la predicación de Juan Bautista: arrepentidos. El corazón arrepentido, el que se sabe lacra, es el que va a escuchar el que tiene la necesidad de un salvador, el que cree que está muy sobrado, no tiene necesidad de salvador, por lo tanto no va a tener salvador. Dios va a decir, ok, tú sálvate a ti mismo, y obviamente uno es impotente para salvarse. Que haga su voluntad. Es delicado eso, ese tema es delicadísimo. La soberbia y la idolatría es lo peor que existe. Son las peores, digámoslo así, como moralmente hablando, la peor manifestación del pecado, la soberbia y la idolatría. Por eso yo le tiraba tanto a esas dos cosas. Y porque es que esas dos cosas, o sea, la soberbia y la idolatría, son dos pecados que van hacia el primer mandamiento, Ajá. que se amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque sin ese primer mandamiento, todo se derrumba, ese es el cimiento. Todo se derrumba. Porque donde hay soberbia hay dos señores. Nadie puede amar a dos señores. Hay uno, Hay un señor. Hay un señor nomás. y el otro quizás hasta no existe, que es peor. Bueno, capítulo 2. Agárrese esa silla. Agárrese esa silla. Ya para el prólogo. ¿Cuántas clases llevamos en el capítulo 1? Pero qué importa. No importa. Pero ¿sí? no lo antes de No, memoria. pero así, súper social. A mí me encanta. Pues quiero que sepáis qué lucha sostengo por vosotros y por los de la Odisea, Ay, gracias. y por cuantos no han visto mi rostro en carne. La Odisea es un territorio extenso, ¿cierto? Que se llama la planicie o la llanura de Licaonia, pues, o Licaos. Y ahí quedaba Colosas, Mari, quedaba, esta es una cepita con sale a Pablo. refresquenme la memoria, la Odisea, lo que hice en la iglesia de la Odisea, Colosas, Éfeso estaba por ahí cerca, todas las iglesias, las 7 iglesias de Asia Menor quedaban en ese valle, cerca de ese valle, las del Apocalipsis. Por cuanto, como ya dije, ya hablé de eso en la primera clase, sigamos. Por cuantos no han visto mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones y estrechamente unidos en la caridad.
Pues quiero que sepáis qué lucha sostengo por vosotros y por los de la Odisea y por cuantos no han visto mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones y estrechamente unidos en la caridad, alcancen todas las riquezas de la plena inteligencia y conozcan el misterio de Dios que es Cristo. Aquí él nos está resumiendo cuál es la intención del apóstol. Primero que él forcejea interiormente. Esta palabra lucha acá, literalmente, es que él está como batiéndose a duelo por ellos. ¿Con quién se está batiendo a duelo? Con todas las falsas ideologías, doctrinas, enseñanzas que están entrando a todas las iglesias que él les predica. Y Pablo no conocía, recuerden ustedes, él no conocía a los colosenses. Fue Epafras el que le habló de los colosenses, que él los fundó. Entonces él está diciendo, así yo no los conozca, yo estoy luchando y por eso estoy escribiendo esta carta como la estoy escribiendo, para que no se meta esa basura que les está entrando a ustedes y ustedes conozcan que, es decir, que sean confortados sus corazones, que no se dejen llenar de esa, que no los inquiete ese confort, esa palabra consuelo, porque ahí es paráclitos, que es de consuelo. Sean confortados sus corazones, estén tranquilos y no se dejen inquietar. Y estrechamente unidos en la caridad, alcancen todas las riquezas de la plena inteligencia y conozcan el misterio de Dios que es Cristo. La lucha del apóstol es dar a conocer a Cristo, no es enseñar cosas raras, no es enseñar añadidos, no es enseñar filosofías de vida extrañas y ritos especiales para algunos especiales que solo puedan entender. Verso 3. En el que se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, todos los tesoros de la sofía y de la gnosis, todos los tesoros de la sabiduría que buscaban los griegos, los judíos buscaban sabiduría, los gnósticos buscaban ciencia, buscaban conocimiento oculto. Él aquí le está hablando, la sabiduría buscaban los judaizantes, la ciencia la buscaban los gnósticos. Esto os digo para que nadie os engañe con argumentos capciosos. Si uno busca en un diccionario la palabra capcioso, sinónimos, es algo engañoso, es una suspicacia, ¿ya? Es una argucia, es una astucia para hacerte caer en error. Es una cosa que parece tener lógica, pero que te pone como un tropiezo. Entonces por eso uno llama a las preguntas capciosas, ¿cierto? Como que tiene una trampa para que usted caiga. Esta gente predicaba un evangelio aparentemente bueno, pero tenía una trampa que los hacía caer. Es de esta trampa de la que los quiere prevenir, que es todo Cristo suficiente en todos y para todos, y que no necesita usted de nada más. Cristo no necesita ayuda, ni usted necesita conocer algo más raro. Que venga, que es que por allá hay un evangelio que predican, y es que los rosacruces, pero ellos son cristianos. Vea, ellos hablan de Cristo, tienen la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, Cristo es un maestro ascendido. Venga, claro. O mire, usted al cristianismo también le puede meter cábala por ahí para que usted no solamente tenga el Espíritu Santo, sino que lleve un estilo de vida con la cábala, con el merkaba. Entonces empiezo yo a añadirle a Cristo cosas que ni Él me ha demandado y ciencias que vienen del hombre, que Dios no las reveló. No, la cienciología no, la cabra. La religión de pero que digo yo que también debe ser muchas. Los gnósticos. Hay un gnosticismo que es un cristianismo gnóstico. A ese cristianismo gnóstico se le llama el rosacrucismo. El de las rosas y las cruces es un movimiento a nivel mundial, es muy grande. Lo conozco. Tiene muchos actos. Entonces ellos mezclan nueva era, conocimiento esotérico, hermetismo, egiptología, con un poco de cristianismo también por acá. Hacen un sorbete y ofrecen ese sorbete como un conocimiento oculto que te va a hacer trascender la materialidad y te va a llevar como una evolución espiritual. Eso son los nuevos gnósticos, ¿no? Entonces él está diciendo, eso no es necesario, eso son cosas de hombres. Bueno, eso lo va a decir más adelante. Argumentos capciosos, también puede ser. Mire, es que Jesús no es Dios. Jesús es como el Hijo de Dios por esto, y te citan 2 o 3 peludos por allá, uno que peleó con Calvino y otro que por allá que escribió un libro y lo mataron y que murió casi como un héroe nacional.
Y te dicen, ve, mira este tipo como lo mataron, la iglesia católica lo mató, Calvino, los bautistas lo mataron porque es que tenía la razón, y mira que en griego la palabra aquí del primogénito es esto, y te empiezan a enredar con unas sutilezas y unas cosas capciosas. O dígame, ¿por qué entonces dice aquí a esto? ¿Y por qué este pasaje dice esto? Y empiezan a manipular de una manera que le pueden producir a uno como un tembleque. Como, ay, escucha, yo no conozco nada de la Biblia, ¿será verdad? Y yo que siempre he pensado que como Cristo es Dios. Y entonces empieza uno como a formarle la duda, ¿no? Y es de esto de lo que nos está previniendo el apóstol. Oro para que eso no les pase. Instrúyanse en la buena palabra de Dios, que los tiene que llevar a Cristo para que no se dejen mover de él. Cristo es el cimiento del edificio, Cristo es la roca fundamental. Si nos intentan mover de ahí, un gran mal nos están haciendo. No nos podemos mover de Cristo. No, que es que venga, que es que yo tengo unas devociones muy bonitas, y esas devociones me están apartando de Cristo. No, jamás, nunca. No nos dejemos. Pueden ser muy bonitas y pueden tener apariencia de ser muy piadosas, pero si nos apartan de Cristo, sáquenlas de donde las tengan que sacar. Es que yo tengo esto, y cada vez Cristo se va haciendo como nebuloso, como oído. Aléjense. Lo que te aleje de Cristo te está alejando de la cabeza, y lo que te aleje sin cabeza, es decir, si somos acéfalos, el cuerpo no va para ningún lado. Córtenle la cabeza a un cuerpo y se muere. Ya. Sin cabeza no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Sin una fe cristocéntrica estamos perdidos. Y eso se lo puede decir cualquier santo, cualquier predicador, y el que le diga lo contrario, pues está muy perdido. Cualquiera les puede decir eso, y no exagero con mis palabras. Cualquiera que nos intente separar de Cristo, grave. Y el demonio es feliz haciendo eso con sutilezas. Uno empieza de a poquito. Cuando uno dice, Cristo ya por allá y yo ya con un montón de cositas por acá. Todo enredado. Dice, pues aunque estoy ausente en la carne, en el espíritu estoy en medio de vosotros. Ahora explícame eso, por favor. Es como una... Bilocación, no. Algunos dicen, es que Pablo tenía el don de la ubicuidad y podía estar en dos partes al mismo tiempo. Dios tranquilamente le puede haber dado ese don, pero no es este el caso de lo que él está hablando. Cuando él está gimiendo, intercediendo por ellos, él está presente en espíritu. Él los tiene presente en su espíritu. Eso es lo que él está haciendo, es interceder. Lo cual no estoy diciendo, ojo, yo no estoy diciendo que el apóstol Pablo, Dios lo pueda trasladar de un lugar a otro. Si lo hizo con Felipe, que no era apóstol, sino evangelista. Es más, a Felipe lo llevó de un lugar a otro para hablar con el eunuco etíope. Pero a Pablo lo llevó del cuerpo al espíritu, al tercer cielo. Entonces, y Ezequiel también hizo eso. Sí. a Ezequiel. Entonces, Ay, Dios mío, se nos anda algo así, Pablo. qué rico, ¿no? Es que esto es Haití. También no porque se desapareció. Así sí, lo arrebató. ¿Quién? Entonces que no nos sorprenda que el apóstol Pablo, pero no usar este versículo para hablar de eso, porque él lo está hablando muy llanamente, ¿cierto? Porque a ustedes no en la carne, en el espíritu estoy en medio de vosotros, alegrándome. Él está hablando, aquí va a explicar el por qué está en medio de ellos, alegrándome de vuestro buen concierto y de la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es decir, él cuando ora por ellos, él recibe respuesta del Espíritu Santo, y como apóstol el Espíritu Santo le podía dar a él un sondeo de cómo estaba la iglesia, del mal que había en la iglesia, por un discernimiento espiritual. Él lo sabía. Entonces él veía la fe de ellos. Las palabras que Pablo está usando acá, si uno las leyera en griego, él está hablando en términos militares. Él está usando puros términos militares acá. Obviamente, como lo tenemos en español, entonces pues no resalta como está hablando el apóstol Pablo, pero él está hablando como si la iglesia de Colosas estuvieran como una hilera de militares, ordenaditos cada uno en el punto que le corresponde, con la lanza presta, atendiendo las órdenes, obedientes, moviéndose para donde se tenían que mover. Y que la fe era como la motivación que los llevaba a estar organizados. Si uno lee en griego sería como
como digámoslo así, como la metáfora que él está usando, más bien la figura. Dice, pues como habéis recibido, concierto de la firmeza de vuestra fe en Cristo, pues como habéis recibido al Señor Cristo Jesús, andad en Él, arraigados, igualmente término militar, y fundados en Él, corroborados por la fe, según la doctrina que habéis recibido. Según la doctrina que habéis recibido. Es decir, no se muevan de lo que les enseñó Epafras, porque o si no, perdieron. Abundando en acción de gracias. Abundando en acción de gracias. Es decir, dándole gracias a Dios de que ellos permanecen en lo correcto. No está hablando el apóstol Pablo, que algunos pueden interpretar, que uno en la fe no pueda tener aventuras especulativas. Uno en la fe puede tener aventuras especulativas. Yo puedo pensar sobre cómo será el tercer cielo, cómo sería el cuerpo de Adán y los que vivían, los prediluvianos, en qué se diferenciaría el cuerpo de Adán con el de nosotros. Yo puedo escribir de eso. Él no nos está diciendo que no podamos hacer eso. Él lo que nos está diciendo es mucho cuidado y no se separen de los rudimentos de la fe, porque la fe tiene una esencia, la fe tiene unas bases que no se pueden mover y no se pueden cambiar. Uno no puede cambiar que Cristo fue el Salvador, de que Cristo vino en cuerpo, de que Cristo resucitó al tercer día, de que en Cristo está la plenitud de la deidad, de que Cristo fue antes y fue después. ¿Cierto? Si yo cambio eso, ya empiezo yo a tener problemas, porque ahí sí me empieza a patinar la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, y den gracias por eso, porque el Señor no ha permitido que su fe sea conmovida, sea movida más bien. Dice, mirad que nadie os engañe con filosofías falaces y vanas. Filosofías falaces y vanas. Fundadas en tradiciones humanas. Fundadas en tradiciones humanas. En los elementos del mundo y no en Cristo. Explicación. Sí, señor. Miren pues. Entonces, aquí podemos ya ver un matiz, porque esto ha sido como un versículo que en los estudiosos ha producido como, bueno, ¿qué quiso decir los elementos del mundo? ¿Cierto? Porque la palabra aquí en griego para elementos es la misma palabra que se utiliza para rudimentos, ¿cierto? Para decir bases. Pero esa palabra aquí, elementos, también se utiliza para decir el ABC, como uno decir, esto es el ABC de la cocina. Cuando uno dice eso, ¿a qué se refiere? Esto es lo básico de la cocina. Tengo que saber manejar el punto de ebullición, la temperatura, que el arroz se hace con agua. Bueno, eso es lo básico. Ese es el ABC de la cocina. Cocina para domis, ABC. Pero también elementos o rudimentos del mundo significa, puede ser como seres intermedios, seres angélicos, porque los ángeles, según la cultura judía, a los ángeles se les asignaban un punto cardinal de la tierra. Entonces estaba un ángel parado en cada punto cardinal haciendo la obra del Señor. Cuando Dios los enviaba a hacer algo, ellos iban, el ángel en cada esquina de la tierra. Entonces ha habido como esa pequeña disyuntiva. Yo lo dejo a su juicio, ¿cierto? Si él se está refiriendo a potestades espirituales o como seres intermedios, de los cuales algunas doctrinas judías amalgamadas con gnósticas, es decir, que se mezclaban entre ellos, querían decir que nosotros éramos tan impuros que necesitábamos de seres intermedios para podernos acercar a Dios. Entonces que teníamos que conocer el nombre de esos seres intermedios para poderlos invocar y conocerlos y aprender de ellos, y ellos nos tenían que dar un conocimiento especial a nosotros para nosotros poder acceder a Dios y purificar nuestra carne. Entonces que había que hacer una cantidad de cosas para poder acceder a Dios a través de unos seres intermedios. Pero también podría ser en este caso, que simplemente el apóstol Pablo está diciendo, mira que nadie os engañe con filosofías falaces y vanas, fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo. Es decir, en rudimentos o en el ABC
o en cosas básicas que provienen de humanos, de ciencia humana, y no en la verdadera revelación de Dios, sino pura ciencia humana, pero no en la revelación. Y que él llame rudimentos a lo que es humano y no es revelación. La ortodoxia, es decir, la gran cantidad de estudiosos de la Biblia se ha decantado por la segunda, porque esta palabra elementos del mundo significa más el ABC que elementos cósmicos o los astros. Porque ustedes saben que la astrología, tanto Alejandro Magno, desde Alejandro Magno hasta Nerón, Tito, todos los emperadores de ahí para arriba, todos tenían su astrólogo personal. Ellos no hacían nada si primero no lo veían en los astros, ¿cierto? Entonces parece ser o podría ser que toda esta filosofía gnóstica estaba cargada de astrología. Entonces que ellos decían, Cristo no es suficiente, ¿va? Pues esto, Cristo no es suficiente para desligarnos a nosotros del destino que marcan los astros. Entonces, los nacidos bajo el signo de Libra, entonces tienen el destino de ser así, así, así. Los escorpiones tienen el destino de hacer así, así, así. Los Leo, tan. Entonces usted no se puede escapar de ese destino. Cristo no le es suficiente para usted escaparse del designio de los elementos cósmicos. Usted necesita hacer alguito más. Ese alguito más nosotros se lo podemos enseñar. Venga, hágase parte de nosotros, cumpla estos ritos, haga esas cosas y verá que usted va a acceder a ese conocimiento especial. Y usted va a ser mejor que esos apóstoles y todos ellos, porque ellos no tienen ese conocimiento especial. Ya, entonces, más o menos tendría que ver. El diablo endulzándole uno el oído y diciéndole a uno como veas que si usted come este fruto conocerá el bien y el mal. Veas que si usted conoce esto un poquito, vas a ver más cosas que los otros y sea diferente que los otros, sea excepcional. Y no va a necesitar a Cristo, pues Cristo, o hay otra, Cristo es tan inaccesible que usted necesita pasar por estos eslabones primero. Es decir, es el desprecio de la gracia y de la cruz, absolutamente. Pero no crean, uno lo puede ver aquí y Santiago lo dice, pero esas sutilezas calan, eso cala. Es tremendamente seductor. ¿O no? Mucho. ¿Cierto? Fundadas en tradiciones humanas, es decir, no vienen por la revelación. Solo Cristo es revelado como verdad al hombre. No hay otra verdad revelada. No, que es que el libro de Urantia. Uy, no, que unos extraterrestres, unos medios allá en Estados Unidos. No. ¿Cómo se llama esa teoría de los La de los reptilianos. Los reptilianos. Uy, eso es... Que regresa, ¿no? ¿Qué película tan brava? No, y ya. Ya la han matizado un poquito ya con... Mucha. Y eso que hay otra película muy grande. Ustedes no recuerdan el famoso Canal Infinito, Sí. por allá en el año 2000, que era súper entretenido, ¿cierto? Entonces pasaban las entrevistas de Brian Weiss, el que escribió Muchas vidas, muchos sabios, de físicos cuánticos, y uno decía, qué canal tan interesante. Pero el problema es que ellos vaticinaron tantas cosas que iban a pasar en un año 2012, 2010, y que no pasaban. Entonces a la nueva era le toca como readaptarse y reinventarse. Y entonces en ese tiempo yo recuerdo que hablaban de los niños índigo, que eran unos niños que nacían con un aura que era índigo azul, entonces que eran especiales y venían con mucha conciencia cósmica y que nos iban a enseñar a evolucionar en las áreas de la comunicación, de la ciencia, de la tecnología, y que esos niños venían con un chip especial, con una conciencia especial para manejar muy bien la tecnología. Pues obvio, si la tecnología cada vez la hacen más intuitiva y para bobos, es obvio que el niño cada vez más fácil la va a manejar. Pero uno se pregunta eso y uno se va comiendo todo el cuento. Ustedes no han escuchado, es que los niños de ahora, como saben manejar la tecnología, eso es como si la hicieran. Claro, porque a nosotros nos tocó programar en Visual Basic, que era una asquerosidad muy difícil, que era un escribir porcentaje igual, backslash, ver, mir, backslash, para que le saliera una carita feliz. Ahora uno ve un icono que lo llama uno y le dice, húndeme, y te voy a hacer una cantidad de cosas, y entonces el niño va y lo hunde con una pantalla táctil. Es que los niños son genios, ellos nacen genios. No, la tecnología la hacen más fácil. Antes nos tocaba hacer muchas cosas. ¿Nunca han escuchado a alguien decir eso? Yo lo he escuchado mucho. Sí. Bueno, siquiera, pues uno está en un mundo paralelo. Pues además los niños tienen más acceso además. No, porque lo hacen más fácil. Es que cada vez el Wii, los Microsoft, el Wii, los sistemas operativos los desarrollan para mongólicos. Desde que uno también se siente muy mongólico cuando
crece, porque hay cosas que uno se lo come. Sí, Y eso en puede cualquier pasar. otro niño lo Sí. puede. Por ejemplo, mi mamá, hermano, mi mamá no se coger un correo, me ha preguntado 10 veces la misma cosa, ¿y cómo hago para juntar a unos chicos? Pero no es, pero tu mamá, si tu mamá, tu misma mamá, la misma estructura genética, hubiera nacido en esta época, lo hubiera hecho igual. No, A eso me solo- refiero. Y no solo eso, si en su día Somos los de mismos trabajo seres humanos. existiera eso, con toda seguridad lo aprende a manejar. De hecho, Mi papá lo que sabía pasa es que hacer no macros puede en eventual. Excel No, mi y mamá tiene no. 77 años. Entonces eso no es de genética, es simplemente que le toca sentarse a hacerlo. Y tengo amigas de 20 años que son nulas para Excel. Yo conocí a un señor viejito, un señor ya muy viejito. Les voy a contar este que es simpático, porque el viejito este aprendió a manejar computador porque aparecían mujeres desnudas en internet. Ay, Es decir, esa era la motivación. Abre mano. Ese era el motor. esa era su motivación. Entonces, ahí está. Viejito verde. Y ese hombre te da clases, pues. ¿De qué? De buscar. Cuando yo estaba Deje en así, bolsa, Natalia, deje así. a los señores cuando cambiaron las ruedas de viva voz a cambiar a las ruedas de pantalla, a los señores mayores para enseñarles a manejar el mouse los ponían a jugar. ¿Se acuerdan ese? Sí, de las ventanitas. No, el de las bombitas que estallaban. Sí, que iban cayendo. No, que eran que eran números, entonces si estos números mal, entonces había bombas que explotaban. Y la bolsa de valores ponía a los señores mayores a jugar eso para que aprendieran a manejar el mouse. Claro. Y después que más Caminas. Se me desapareció la flechita. Es el eco de mi mamá hace algunos pocos años. Bueno, se me desapareció la flechita. ¿Dónde queda Cutrul? Bien. Hay que empezar, pa. ¿Qué horror? ¿Qué pasó? Bueno, en fin. ¿A qué íbamos? Perdón. los elementos, Los gnósticos. Pero iba a decir algo con lo de la tecnología. En fin. El viejito que... No, sí, no, pero no No, lo de recuerdo. los elementos, estamos en Sí, los sí, sí. elementos. Las mentiras, ¿cierto? Las mentiras de... Ujú. Que no caen en las mentiras. Los poderes que dominan esto. Es decir, cómo es tan fácil pensar una cantidad de cosas erráticas o que lo muevan a uno de un pensamiento, ¿no? Pues en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Nos basta toda la plenitud de la divinidad corporalmente. No necesitamos de otros seres intermedios. No necesitamos de un ángel por allá. Es que yo soy el ángel del evangelio y si no pasan por mí no llegan a Cristo. De las hadas, de los duendes. No necesitas del ñomo, de aquel, del otro. No necesitas de ninguno de esos. ¿Sabes qué? Una pregunta. O sea, uno lleno del espíritu también puede caer ahí. Porque es que el espíritu a uno le da una convicción muy fuerte que a usted le pueden hablar, pues, lo que sea. Y Te digo como si uno camina, uno puede caminar en la carne o en el espíritu, aún siendo creyente, aún teniendo al espíritu, uno puede escoger la carne en muchas circunstancias. Si usted empieza a escoger más seguido la carne que el espíritu, cae muy fácil. la puerta se empieza a hacer cada vez más amplia y la seducción comienza a desarrollar algo ya que cada vez se va materializando más fuerte. Como lo que tú decías de los pecados, la penalización de Claro. los pecados. Entonces, es que nosotros somos seres de manada, o sea, si vos aislas a cualquiera de nosotros y lo pones en un grupo de gente completamente diferente por mucho tiempo y se pone a escuchar permanentemente las cosas que ellos dicen, las cosas que ellos creen, va a empezar una lucha en esa persona, automáticamente. Porque su carne no se está, su espíritu no se está alimentando lo suficientemente bien. es verdad. Y la realidad es algo que uno va alimentando permanentemente con el lenguaje, sobre todo con la Biblia, sobre todo con la oración, pero también se alimenta la carne a través de lo que se dice, de lo que se lee, de lo que se ve, de lo que se escucha permanentemente. Entonces, claro, cualquier persona, cualquiera de nosotros es susceptible. Por eso dice que- Es como el chiste de las monjitas y el camionero. Lo dice de pasada que dice que el que se crea Que no estable, vamos a contar. que el que crea que está estable, que se lo dice, que se mire. ¿Sí o qué? El que crea que está estable, que se examine.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese chiste, no, eso va a Sí, quedar- ese Hay unas monjas que se montan con un camionero muy grosero, entonces las monjitas muy educadas y cada vez que va teniendo progreso el chiste, al final llegan a su destino, que casi no llegan y el camionero se despide, ellas se despiden con unas groserías, pues. Pero entonces en el acto de contarlo es que se hace gracioso. Pero Ay, no. Se va a contaminar. Ay, no, usted es el polvo, es que soy de pato. Es un chiste, lo mató. Eso es lo que llaman la explicación científica. Sí, exactamente. Las mató. pierde la magia el chiste, pero la conclusión a la que llegamos es que pasaron tanto tiempo con ese que terminaron siendo groseros. Sí. Te dio risa. Vea, pero te dio risa por algún lado, eso ya hizo efecto el chiste. Bueno, pues en él habita toda el pleroma de la divinidad corporalmente. No crean que porque él vino en cuerpo entonces es menos, ¿cierto? Y que necesitamos un ángel intermedio, ¿ya? Y estáis llenos en él, ¿Estamos qué en él? Llenos. No nos hace falta nada en Cristo. No necesitamos otra cosa rarita por ahí. No necesitamos a Samael, a Krishna, a Buda, no los necesitamos. No los necesitamos. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo. Él es la cabeza, ellos están siempre por debajo. Y nosotros estamos en Él, llenos en Él. Miren que la palabra es en, dentro, ahí, sumergidos en Él. Hacemos parte de Él, como un cuerpo místico. No es que Cristo esté por allá y nosotros lo adoremos. No, estamos en Él. Cristo hace parte de nosotros estamos unidos a Cristo, estamos injertados en Él. Nosotros somos un solo cuerpo con Él. Nosotros estamos cristificados, estamos untados de Él. Él nos respira, Él vive dentro de nosotros. Eso no es una manera de decir, ay, tan lindo, yo camino con Cristo, entonces yo digo en Él. No es una manera bonita de hablar, es la realidad espiritual con la que Dios nos ve, es nuestro ser. Que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Principado y potestad se puede estar refiriendo a las huestes angélicas, tanto caídas como las que están en el cielo, como las de Efesios capítulo 6, y también como los ángeles, ¿no? En Él fuisteis circuncidados con una circuncisión. Aquí a quién le está hablando, a los judíos. Ya le habló a los gnósticos, ahora venga para acá judaizantes, que es que los voy a poner en su sitio. En Él fuisteis circuncidados con una circuncisión no de mano de hombre, ni tampoco con un conocimiento de hombre como el que ustedes le están enseñando a los colosenses o están queriendo meterles, ni tampoco con un rito que proviene con mano de hombre. Pues cuando uno se hace creyente, cuando uno se injerta a Cristo, no lo hace por su propia mano, sino que es Dios mismo quien lo hace, no es humano. Es decir, el nuevo nacimiento no es un proceso natural, no es que yo me adherí a una religión porque cumplo un montón de preceptos, no, es porque mi ser cambia. O sea que está mal cuando uno dice, me acerqué a Dios. Uno lo dice para hacerse entender, pero sí está mal. Yéndonos al mundo espiritual está mal. Yo me injerté en Él, yo vivo en Él. Sí, es como decir, sale el sol. Realmente el sol no es el que sale. Exacto. Es la misma historia. Pero no se acerca a Él, sí, uno no se acerca a Él. Así es. Se acerca. Sí, porque es que Él dice que hará morada Ajá. en nosotros. Él viene y hace morada en nosotros. En Él fuiste circuncidados con una circuncisión no de mano de hombre, con la eliminación del cuerpo carnal, con la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? No es en la carne, no es en nuestra carne, es en nuestro cuerpo de muerte, el cuerpo de Adán, el cuerpo que se deterioró en Adán, el cuerpo que languidece, que muere, que está muerto en nosotros por los delitos y pecados. Es el cuerpo que Cristo, como si en vez de la circuncisión de antaño, que era con una piedra, se hacía. En este caso,
Es Cristo quien nos está cercenando el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado, lo que nos separa de Él. Eso es la circuncisión espiritual. Que Cristo nos quita el cuerpo de muerte, la condena que nosotros teníamos, la carga de Adán. Él la quita, Él la corta, Él la cercena, Él la separa de nosotros. Con Él fuiste sepultados en el bautismo. O sea, ¿cuál es la circuncisión del cristiano? El bautismo. Es el bautismo. Que no es una separación, sino que es una inmersión en Él. Nos entramos con la vieja naturaleza en el agua y salimos sin esa vieja naturaleza. Nos despojamos del viejo hombre, que era una muerte espiritual, por lo tanto el nuevo nacimiento tiene que ser espiritual. Va a ser en la carne también, pero todavía no. Pero en el bautismo consciente, no en el de niño. En el de niño puede suceder también. También. ¿Y cómo que puede? Porque si el niño muere, Ah, bueno, pues caso. un niño fue bautizado y muere. No hubo pecado, ¿no? Pues, o sea, pecado. Sí, generalmente los bautizos a infantes se hicieron porque es que antes todavía se siguen muriendo mucho los niños pequeños, ¿cierto? Pero en la época los embarazos eran un milagro, pues. Todavía lo sigue siendo, pero antes era terrible. La mortalidad, la tasa de mortalidad en los niños chiquitos era terrible. Usted tenía 5 hermanitos muertos, decir, yo tengo 5 muertos, era normal. Allá en la escuela pitagórica, eso no era problema decir eso. Los niños no se criaban, ese no se cría. Así hacían en los pueblos, no se cría. Ese, nació mellizo, no, uno no se cría, uno se muere, el otro fructifica. Y uno a ver y no. Dice, fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo, estoy repitiendo, y estáis llenos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él fuisteis circuncidados con una circuncisión no de mano de hombre, con la eliminación del cuerpo carnal, con la circuncisión de Cristo. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él, asimismo, fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que muertos estabais por vuestros delitos y por el prepucio de vuestra carne, es decir, por el cuerpo de pecado, que es lo que Él va a eliminar, os vivificó con Él. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos en asimilación a Cristo. Es decir, porque Él nos hace partícipes de Él. Nosotros es como si fuéramos, que esto suena muy brusco, pero es como si fuéramos unas remoritas pegaditas del tiburón y comiendo ahí, ¿cierto? Nosotros nos pegamos de lo que es como un mutualismo espiritual. Hablando biológicamente, es un beneficio. Completamente, nosotros vivimos en Él, respiramos en Él, los beneficios los extraemos de Él, es más, nos hacemos uno con Él, en un cuerpo llamado iglesia. Más simbiótico. Sí, pues sí. Sí, porque Él nos beneficia a nosotros. Pero se beneficia en tanto nos ama. Bueno. Y como el amor anhela al amado, entonces de alguna manera es algo muy perfecto. Mira, yo no sé si sea algo semejante a lo que voy a decir, pero es como si, no sería como células, seríamos como células, no sé si sea el ejemplo, hay células que se mantienen cierto tiempo y otras que las vamos sacando. No sé si es la misma analogía de alguna manera. Más que he intentado como entender muchas cosas, pero pues la veo como por ese lado. No sé si saben. Sí, porque igual Cristo es el cuerpo. Si Cristo es el cuerpo, nosotros vendríamos siendo una parte de ese cuerpo, ¿cierto? Sí. Y nosotros nos beneficiamos de ese cuerpo y Él es el que controla ese cuerpo. Nosotros seríamos como unas celulitas. No sé si lo estás diciendo por ese lado. Sí, o sea, pues conformamos a Cristo de alguna manera, pero a la vez pues también, si no estamos ahí, pues nos desprendemos. Exactamente. Somos unas células, somos parte del cuerpo si estamos en Él, si no somos una célula muerta que ya no hace parte del cuerpo. Sí, como piel que sale. Sí, se podría dar de esa manera, es una buena analogía. Y a vosotros que muertos estabais por vuestros delitos y por el prepucio de vuestra carne, os vivificó con Él, perdonándoos todos vuestros delitos. Versículo 14. Borrando el acta de los decretos que nos era contraria.
que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los sacó valientemente a la vergüenza, triunfando de ellos en la cruz. ¿A qué se refieren como borrando el acta de los decretos que nos era contraria? La muerte que está dictada contra nosotros, la muerte por... Tiene que ver con el pecado original de Adán. La muerte que es... Pero no. El pecado lleva a la muerte, ¿no? Eso es más preciso. Pero el Sí, ataque, pero no. Pablo? ¿Cómo? El ataque. Sí, pero tampoco. Es más preciso lo que se refiere el apóstol Pablo acá. Tampoco. Lea ahí otra vez, por Maldición. favor. Pues, sí, todo lo que están diciendo es real, pero concretamente el apóstol Pablo se está refiriendo a algo que es bueno que comprendamos. Borrando el acta de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La muerte era el resultado del acta, de lo que el acta declaraba sobre nosotros. Pero ¿qué era el acta? La justicia. Lo que dice Pablo es sí. Si yo nunca pregunto, entonces ya son 4 años, déjenme preguntar. La ley. El acta de los... Esta acta que están diciendo acá, borrando el acta de los decretos que nos era contraria, es la ley. Porque nunca la íbamos a poder cumplir. La ley, lo que hizo Cristo fue crucificar la ley. En la cruz, ¿recuerdan ustedes cuando estudiábamos Mateo, qué era lo que ponían los romanos en el estipis de la cruz? Los pecados. La falta, los pecados, bueno, la contravención. Pues pecados no, la contravención, sí. Porque ellos, los romanos no tenían pecados, ¿no? La razón de por qué estaban ahí. Exactamente, la contravención, la razón. Ladrón, La descripción ahí. exactamente. Este es el rey de los judíos. El INRI, exactamente. Entonces, ¿qué fue? El apóstol Pablo está haciendo una figura completamente genial para esto. Él está hablando en términos obviamente jurídicos. Cristo lo que hizo fue, la ley que nos era contraria, la ley nos decía a nosotros, ustedes tienen que hacer esto, pero por otro lado no lo podíamos cumplir. Entonces él está cogiendo esa ley y está diciendo, vea, esa ley yo la voy a clavar aquí en la cruz. Toda la ley, Levítico, yo la clavo acá. El acta que no les era favorable a ustedes, judíos, les está hablando a los judaizantes, yo la voy a clavar acá. No me molesten a estos más con esas leyes, porque yo la clavé en la cruz, porque yo por el bautismo me injerté en Cristo. Cristo cumplió la ley. Los judaizantes iban a decir, sí, Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió la ley. Entonces, si yo vivo en Cristo, respiro en Él, por medio del bautismo, si Él corta mi cuerpo de pecado, entonces, ¿qué voy a hacer yo con Él? ¿Declarado qué? Justo. El acta que me era contraria ya no pesa sobre mí, porque Él pagó por eso. Él pagó por la ley. Él pagó el peso de la ley. El peso de la ley que me era contrario era, el resultado era la muerte. Eso fue lo que pagó aquí. Uno a veces lee esto y uno dice, los pecados, igual se entiende y se puede leer así porque uno entiende el concepto. Pero miren que se está refiriendo es a la ley. A la ley. Estamos en deuda. Exactamente. ¿En deuda por qué? Con la ley. Por la imposibilidad de... Porque si no hay ley, no hay deuda. Exacto. Entonces Dios dejó la ley para mostrarnos en qué debíamos nosotros. ¿Dónde estábamos quedados? Pablo, ese versículo que sigue, cuando dice... Triunfando. Ya, quitándole... Pero cuando dice, es que hay unas versiones que dice exponiéndolos, refiriéndose como a los... Sí, ya les voy a explicar. Pablo aquí está hablando como si fuera un desfile. Normalmente cuando los emperadores romanos ganaban una batalla, cuando era una batalla que apabullante, entonces como la de los 300 allá defendiendo pues contra los persas, entonces salía por allá Aníbal y toda la cosa. En esas batallas generalmente había como un cortejo que hacían las mujeres y toda la gente, y hacían arengas y cantaban y viva el rey, etcétera, etcétera. Los judíos cantaban Hosana, Hosana y así, y hacían bombos y platillos. Y en ese desfile, en ese cortejo, llevaban encadenados o los reyes, los que eran los militares o lugartenientes, los llevaban en una fila
colgados, unidos cada uno como del cuello, ¿cierto? Amordazados no, ¿cómo se llama? Pues. Sí, del cuello, pero los unos con los otros. Entonces iban expuestos desnudos. Entonces era como, es como esa llegada triunfal de Dios que venció esas huestes, digámoslo así, demoníacas, porque algunos decían que él era como que, ya les voy a explicar esto, eso sí tiene también otro significado, pero que está muy devaluado. Entonces estos romanos exponían así, entonces Cristo cuando vence en la cruz, es como que expone esos demonios, digamos, esas huestes demoníacas que estaban en contra del ser humano, que lo tenían atormentado, esos dominios celestes, esa ley es que el signo Libra y todo eso, o los que creen que hay unos ángeles que rigen nuestro destino. Entonces yo soy del ángel del norte, yo soy del ángel del sur, yo soy del ángel de Jericó, yo soy del ángel de Jerusalén, y él rige mi vida y él tiene un conocimiento especial para mí. Él dice, vea, Dios, Jesucristo en la cruz expuso a todas esas deidades, a todo eso, todos esos falsos dioses, estos que ustedes creen, y los demonios los expuso así, colgados, como quien dice, los derrotó en ese cortejo triunfal. Sin embargo, había una tradición judía no muy antigua, sino más o menos del cautiverio babilónico, 605, 604 a.C., que ellos decían que la ley había sido dada por medio de ángeles. El apóstol Pablo también hace eco de esa tradición. Y que esos ángeles intermediarios para dar la ley al hombre, como ellos eran los protectores de la ley, entonces algunos interpretan este pasaje como que Cristo expuso a esos ángeles que dieron la ley y que la protegían, como ustedes no tienen que proteger nada ya, yo los expuse allá. ¿Sí me hago entender? Pero puede ser estudiada, si quieren pueden reflexionar, puedes buscar de eso y vas a encontrar mucha cosa. En lo que a mí me parece carece de muchos fundamentos, porque usted no expone a un ángel que se supone que haga algo bueno. Dios lo manda a hacer algo bueno y después le dice, no, mira, y lo expone desnudo como un cortejo triunfal. No, usted expone eso al bellaco del asunto, al villano, sí, por decirlo de alguna manera. Tenemos 2 minutos para dejar sentado el próximo versículo. Si siquiera me preguntaste eso, porque si no, no hubiera explicado eso. Yo nunca voy a poder entender eso. Ok. Yo eso me lo imaginé literal, o sea, yo me imaginaba como el mundo espiritual, como una ciudad. Yo también. Y yo decía, ay, o sea, eso así, y lo ridiculizó porque antes eran como los reyes, pues así como es. hacían lo que le daba la Y gana. más bien por ese lado es. Yo me lo imaginé literal. Sí. Pero mira que uno se lo imagina así, pero uno no entiende, a veces no entendía el por qué el apóstol Pablo está explicando eso, para decir, mire, Cristo basta. No, ninguno de esos les bastó, solo Cristo. Vayan al que los expuso, al que triunfó. No se inventen cositas por allá periféricas, que este fue el que triunfó, no miren a otro. El único que triunfó sobre la muerte y que está por encima de cualquier hueste espiritual, intermedia, lo que sea, es Cristo. Es como que al ver la verdad que era Cristo, las demás cosas que eran mentiras quedaron expuestas. Y en la cruz quedaron expuestas todas las huestes celestiales, de maldad, obviamente. Los ángeles pues se alegrarán de hacer la voluntad del Señor. Eso es bien interesante. Bueno, sigamos acá. Versículo 16. Que ninguno pues os juzgue por la comida o la bebida, por las fiestas, los novilunios o los sábados. Miren esto que usa el apóstol acá para explicar. Sombra de lo futuro, cuyo cuerpo es Cristo. Qué hermosura. Él está diciendo literalmente es esto. Tenemos un objeto, pasamos una linterna y lo iluminamos, ¿cierto? La ley era la sombra de ese cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo que proyectaba la sombra? Miren. Que ninguno pues os juzgue por la comida o la bebida, por las fiestas, los novilunios o los sábados. Sombra de lo futuro, cuyo cuerpo es Cristo. ¿Cuál era el cuerpo que proyectaba la sombra? Cristo, hombre. Un cuerpo proyectaba la sombra.
Entonces ellos querían enseñar a atrapar la sombra cuando Él les está diciendo, ustedes ya tienen al cuerpo. ¿Por qué quieren perseguir la sombra si quieren al cuerpo? Imagínense ustedes casarse con una sombra, con la sombra de la que quieren que sean su esposo. Santiago, vaya ahora a la sombra de Marcela. Eso eran los judaizantes. Abrazar la sombra, pudiendo abrazar el cuerpo. Es más, ser ese mismo cuerpo. Es mucho más profundo la relación de Cristo con su iglesia. Para terminar, versículo 18. Que nadie con afectada humildad o con el culto de los ángeles os prive del premio, haciendo alarde de visiones, hinchándose sin fundamento de su inteligencia carnal. Pero dejemos eso para la próxima porque aquí hay mucho que hablar. Mucho que hablar y es muy interesante porque aquí sí los va a desenmascarar por completo y nos va a hacer, aquí sí vamos a poder decir judíos y gnósticos, tan clarito, lleve usted. Es muy interesante. Estudiar Colosenses es uno volver a la roca. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por quienes has, Señor, traído, porque este es un grupo que tú has seleccionado. Nadie aquí ha escogido, nadie aquí ha sido convocado, sino simplemente por tu gracia, Padre, estamos acá. Muchos hemos pasado por este grupo y hemos aprendido principios, Señor. Yo te pido que los que continuamos, Padre, seamos fortalecidos cada vez más en la fe, que no desfallezcamos, Señor, que la carne no nos mueva, Señor, de la fe verdadera, de la fe que mueve, de la fe que motiva, de la fe que nos lleva a conocerte, Cristo. Que no busquemos cosas fuera de ti, Señor, porque ninguno tiene palabra de salvación como tú. Ninguno es lo que eres tú, Señor. Hay muchas palabras que parecen muy inteligentes, Señor, que dicen por ahí, hay cosas raras que parecen muy atractivas, conocimientos oscuros o conocimientos, Señor, no tan oscuros, pero que ofrecen mucho, Padre, pero que muy lejos de decir que Cristo es el Señor están, Señor. Así que por eso, Padre, te pedimos que nos mantengas alejados de todo lo que no sea la roca y haciéndonos a Cristo, Señor, podamos ser partícipes de tu reino celestial y que no se diga aquí cosa alguna o se recuerde que no sea conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Perfecto. Ya. No. ¿Quién no quería estudiar Colosenses? ¿Qué pasa, Claudita? No, cansada. ¿Estás cansada? Se te nota cansada. Pablo, para que me quedé pensando en que no hemos parado. Alejandro.